El intercesor, capítulo 19. La sanidad del tío Ricardo. Al completar los 6 meses de intercesión por el capitán Gossett, en la Pascua de 1910, Rhys Howells estuvo libre para volver a la vida normal, pero el Señor le hizo la oferta de continuar en ese ministerio oculto por otros 4 meses. Dios quería que obtuviese otros niveles de intercesión, siendo uno de ellos por las viudas niñas de la India, cuyos sufrimientos eran muchos en el sistema de esa época. Él escogió continuar en la vida oculta porque, según dijo, la comunión que tenía con el Señor sobrepasaba todas las que había tenido jamás con seres humanos, y tampoco había terminado de leer toda la Biblia con el Espíritu Santo. Lo más difícil en mi vida se había convertido en lo más dulce. El Señor le señaló luego que estas viudas vivían con solamente un puñado de arroz al día, y le recordó acerca de la ley de intercesión, que antes de poder interceder por ellas debería vivir como ellas. Así que su dieta consistiría de una comida de avena cocida cada 2 días, a la cual el diablo sería capaz de llamar comida de cerdos. Debía dejar el pan, el té y el azúcar. Además, tomaría cada 2 días la cantidad de leche equivalente a un penique. Todo esto costaba menos de un penique y 6 chelines por semanas. El Señor también le dijo que se fuera de su casa y viviera en una pieza alquilada, pues su mamá nunca lo hubiera dejado vivir de esa forma. Comprendía plenamente que antes de que esta intercesión pudiera ser completada, tendría que llegar a la posición de nunca querer cambiar. ¿Podría el Espíritu Santo alterar tanto su gusto como para que la comida que iba a consumir ahora fuese tan satisfactoria para él como la excelente alimentación a la que estaba acostumbrado en su propia casa? «Qué punzadas de hambre sentía», dijo después. «El Señor no facilita las cosas. No te lleva sobre alas de águila. La victoria está en sobreponerse. Recuerdo cómo me sentí el primer día, cuando no tuve pan. Hubiera dado cualquier cosa por una migaja de pan. Cuando se toma el lugar de otro, se toma el sufrimiento de él en cada detalle. Al llegar la hora de cada comida, no había nada para mí. Lo maravilloso es que no sucumbí ante ello ni me di por vencido. Solamente Ezequiel era mi amigo, y todo lo que yo podía decir era cómo lo hizo, según Ezequiel 4. Tampoco se debe pensar que la intercesión del señor Howells implicaba meramente actos costosos de obediencia. Debido a sus propios sufrimientos, elevó a Dios un clamor continuo por el alivio de los sufrientes, cuya carga él estaba llevando. Continuó así durante 10 semanas y le tomó 10 días obtener la victoria. Vio que la razón del ayuno es poner el cuerpo en sujeción al espíritu. Cada ayuno, si se lleva a cabo bajo la guía del espíritu, implica que nuestros cuerpos se vuelvan más habilitados para llevar cargas. Comenzaba el día a las 5 de la mañana, pasándolo todo sin comer, y luego dormía sobre el piso. Al día siguiente estaba en pie de nuevo a las 5 en punto y pasaba otro día sin comida hasta las 5 de la tarde. Hubiera continuado así todos los días de mi vida para liberar a aquellas viudas de la India, dijo. Y cuando logró la victoria, una comida cada 2 días ya era para él igual que tener 3 al día. Sabía que estaba obteniendo una victoria para el Señor, comentó, por la cual él podría liberar a aquellas viudas. Es un hecho significativo que con la independencia de la India y la nueva Constitución de 1949, se hizo por lo menos un cambio legal en las leyes de la herencia para el beneficio de las viudas y que alboreó un nuevo día en cuanto a la emancipación en general de las mujeres. ¿Quién sabe qué contribución hizo este tiempo de intercesión para esta liberación y efectivamente para la apertura de puertas a través de toda la India para la expansión del Evangelio hoy? En este periodo de intercesión, las posiciones finales de ayuno a las cuales Dios lo llamó fueron, primero, a una comida cada 3 días, y luego a un ayuno total de 15 días. Al 7º día él dijo: me sentía muy feliz, y no estaba afectado por ello. Me sentí exactamente igual en el 7º día como en el primero. No había agotado del todo mi fortaleza y no sentía la necesidad de comida.
Pero el Señor le dijo que la intercesión se había logrado y que el ayuno podía terminarse, aunque él mismo deseaba completarlo. Durante estos meses finales de intercesión, un incidente tuvo lugar que el señor Howells consideró siempre como una de las mayores experiencias de su vida. En la Montaña Negra vivía todavía el inválido tío Ricardo, en la vieja casa de los abuelos en Penguin. En el día de Año Nuevo, antes de ir a visitarlo, Rhys subió corriendo a su habitación. Era su costumbre antes de salir pedirle al Señor que lo cubriera con su sangre y lo guiara a donde cualquiera que necesitara su ayuda. Pero aquella mañana, casi inesperadamente, el Espíritu Santo le habló. Es la voluntad del Padre restaurar a tu tío. Parecía demasiado bueno para ser realidad y demasiado grande para creerlo, que su tío después de todos estos 30 años pudiera caminar de nuevo como los demás. Cuando llegó a Penguin, su tío, quien siempre esperaba con ansia su visita semanal, le hizo la pregunta acostumbrada. ¿Algo nuevo de parte del Señor? Sí, respondió Rhys, y es acerca de ti. ¿Sobre mí? Fue su respuesta llena de sorpresa. ¿He hecho algo malo? No, sino que el Señor me ha dicho que es su voluntad sanarte. Solo podemos imaginarnos cómo esta noticia debe haber sonado a sus oídos. Todo lo que le atinó a decir fue que debía salir y ver al Señor para preguntarle al respecto. Después de un cuarto de hora de permanecer en el pequeño jardín ubicado detrás, volvió con su rostro radiante. Sí, dijo, voy a ser sanado en 4 meses y medio, será el 15 de mayo. Si hubieran dejado el asunto indefinido y no se hubieran comprometido con una fecha, habría sido mucho más fácil dar a conocer la sanidad públicamente. Pero el punto sobre el cual el Espíritu Santo presionó era que debería ser tan real ahora para ellos como lo sería para los demás cuando ya fuera un hecho consumado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este no era un caso de lucha de fe, dijo el señor Howells, sino de permanecer firme y ver la salvación del Señor. La intercesión se había obtenido en los 6 largos meses de batalla por la mujer tuberculosa, y obtenerla una vez significaba lograr la posición. Podría usarse en cualquier otro caso que el Espíritu deseara. Entonces, en aquella semana se hizo pública la gran noticia, y pronto estuvo en la boca de todos los habitantes del distrito. Muchos sintieron lástima del tío y dijeron que se había dejado llevar por mal camino. Algunos llegaron a preguntar por qué el Señor había dicho 4 meses y medio, en vez de 1 mes o 1 semana o 1 día. Pero esas cosas no las entendíamos y por eso no tratábamos de explicarlas, dijo el señor Howells. La gente siempre pregunta por qué. Lo único que podíamos decir era que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y Dios dio esa fecha. 2 semanas después de darse a conocer la noticia, su tío empeoró y estuvo en cama durante 1 mes. La gente decía que en vez de ser restaurado, estaría en la tumba cuando llegara la fecha indicada. Aunque estaba muy enfermo, el Espíritu Santo les advirtió que no oraran. Si lo hacían, sus pedidos serían oraciones de duda. En realidad, el Señor le había dicho al tío Rhys que en vez de orar durante las 10 horas diarias, se preparara para el ministerio público que vendría para él después de la sanidad. 2 semanas antes de la fecha de la sanidad, el Señor le hizo saber a Rhys Howells que debía dejar su casa por unos pocos meses. Después de decírselo a su tío, no debería visitarlo de nuevo hasta después de la sanidad. Esto era debido a que no era la voluntad de Dios que ningún hombre fuese elogiado por la curación. Cuando fue a Penguin, su tío le preguntó, teniendo la gloria del Señor en su rostro, ¿te ha dicho el Señor por qué dijo 4 meses y medio y mayo 15? Ese día será domingo de Pentecostés, y me está sanando en memoria de ello. Me ha dicho que me sanará a las 5 en punto de la mañana y que debo caminar ida y vuelta a la capilla, una distancia de 5 kilómetros por primera vez en 30 años. Como el señor Howells había ido a visitar a su tío cada semana y ahora no volvería, naturalmente el primer pensamiento que tendrían todos sería que él había huido y abandonado a su tío en la estacada. Nos reímos todo el día ante la grandeza del plan divino, dijo, y nuestra tónica para aquellas 2 últimas semanas fue la misma. Permanece firme y ve la salvación del Señor contigo. La noche antes del domingo de Pentecostés, su tío estaba tan mal como siempre. Cada noche entre la 1 y las 2 de la mañana
Tenía que levantarse ya que no podía permanecer acostado. Aquella noche anterior al milagro también tuvo que levantarse. Era el último ataque del enemigo, quien susurró: se acabó todo. Estás exactamente igual ahora que en cualquier otra noche y solo te quedan 3 horas. Pero 1 minuto es suficiente para el Señor. Volvió a la cama y vino sobre él un sueño profundo. Lo próximo que oyó fue el reloj dando las 5 y se encontró perfectamente restaurado. Llamó a la familia y hubo un temor tan solemne en la casa que todos sentían miedo de moverse al darse cuenta que Dios mismo había hecho aquella gran proeza en esa misma hora. Cuando se llegó el momento de caminar hacia la capilla, el diablo sugirió que podía llevar un bastón en caso de que necesitara un poco de apoyo. Él tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Llegó a la iglesia y tuvieron otra razón más para dar gracias en el día de Acción de Gracias. Al día siguiente vino gente de todas partes del distrito para verlo, y el corresponsal galés de La Vida de Fe, el reverendo Wayne Evans, escribió un artículo en ese periódico sobre la maravillosa sanidad. Ese domingo de Pentecostés, el señor Howells había invitado a 2 de sus amigos a venir desde una distancia como de 16 kilómetros para tomar el té con él. Ellos vinieron a través del distrito de su tío, pasando por la capilla a la cual él asistió esa mañana, pero no tuvieron noticia de su sanidad. Rhys Howells tampoco había oído nada acerca de ello. Fue un día de prueba, y el tópico principal de conversación en la mesa de té fue: ¿había sido curado el tío Ricardo? Aunque su mejor amigo había fallado en mantenerse creyendo, Dios mantuvo firme a su siervo hasta las 11 en punto de la noche del lunes, cuando algunos de sus amigos le llamaron desde la calle a su ventana diciéndole: fue maravilloso ver a tu tío en la capilla. Pensaron que él ya sabía todo al respecto debido a que le habían mandado contar el mismo domingo, pero el mensajero confió en transmitir el recado a otro y este nunca llegó. El comentario del señor Howells fue: si hubiese dudado, ¿me habría regocijado? El Señor nunca da el testimonio, a menos que creamos, y si creemos, podemos soportar el retraso. Para mí había algo mayor que la sanidad. Era la confirmación adicional de que la posición de intercesión había sido lograda y que podía usarse en cualquier caso que Dios deseara. Su tío fue nombrado como una especie de misionero honorario del distrito y durante los 5 años siguientes visitó cada casa en un radio de 5 kilómetros una y otra vez y comenzó muchos círculos de oración. Un día caminó 29 kilómetros con su sobrino y nunca tuvo un día de enfermedad después de su sanidad, hasta que el Señor lo llamó al hogar celestial después de decirle que su trabajo en la tierra había terminado.